Tuvimos oportunidad de hablar en muchas ocasiones porque veíamos las campañas que se hacen a nivel mundial para juntar aportes y de alguna manera colaborar con Médicos Sin Fronteras. Ustedes lo escucharon nombrar. ¿Saben un poco del trabajo que desarrollan? Trabajo solidario, humanitario y especialmente lo que tiene que ver de una manera independiente. Y hoy tenemos una comunicación muy especial en este tiempo de pandemia. Exactamente, ella es una experimentada en la materia, ha estado en lugares que ya le vamos a preguntar. Es Estela Con. Doctora Con, ¿cómo le va? Estamos aquí en Con Mucho Picante, Miriam y Marcelo en Canal 10 de Tucumán. Buen día. Buenos días. Bueno, muy bien. Estela, estábamos tratando de resumir un poco lo que significa hoy en día para toda la humanidad, para todo el mundo, la labor que ustedes desarrollan como Médicos Sin Frontera. Pero usted es argentina, estaba en otro lado, le tocó volver al país ante esta pandemia. Cuéntenos. Sí, yo soy argentina, nací en Mendoza. He vivido muchos años en África, Medio Oriente, Asia, haciendo trabajo humanitario. Y bueno, he pasado por varias epidemias, en África y en Pakistán, y en Afganistán también. Y bueno, y estamos aquí, que gracias a Dios no es tan grave, no nos ha tocado una tragedia tan grave, pero bueno, se han tomado buenas medidas y espero que sigamos teniendo precauciones. Doctora, usted ahora está allí encargada de este hospital, es también en la primera línea en la barrera esta epidemiológica en la provincia de Mendoza, pero la experiencia que trae de Asia, de África, el Congo, lugares donde ha estado y que realmente se han vivido momentos tremendos en la salud de la gente de esos lugares, de ese continente puntualmente, de allí, ¿qué rescata de lo negativo que ha vivido para poner en práctica aquí en la República Argentina? ¿Qué rescata? ¿Qué absorbió de todo eso? Bueno, por suerte nosotros tenemos el mismo nivel cultural que en países de África. Yo creo que la gente acá es más comprensible, puede entender mejor la necesidad de un aislamiento, la necesidad de higiene. Yo insisto que después de esta pandemia habrá un antes y un después. Porque esto nos tiene que enseñar y espero que nos enseñe muchas cosas. Y bueno, esto va a ser en favor de todos. Siempre digo que no nos asustemos porque todas las epidemias tienen una curva creciente, una meta y desciende. Es como que estamos en el medio de una tormenta. Exactamente. Y en algún momento la tormenta pasa. Lo que pasa es que tenemos que saber qué va a pasar y cómo vamos a hacer las cosas. ¿Hace cuántos años que es médica, Estela? Más de 30. Más de 30. Recién Marcelo le decía a usted que le ha tocado estar en otros continentes, en otros países y demás. Sabemos que Médicos Sin Fronteras está en más de 70, 80 países por lo menos, y de una manera tremenda en la forma que trabajan. A ver, quiero tratar de elaborar bien la pregunta, porque a usted le ha tocado vivir, seguramente como muchos otros médicos, países que han estado en guerra, que están en guerra, países donde estuvo el ébola, donde se vio mucho más a personas excluidas, lugares inhóspitos, con enfermedades como el sarampión mismo. Yo no sé si preguntarle si esto, porque hoy en día a nosotros que nos ha tocado, a todo el mundo, ¿es lo más difícil que ha tenido que vivir la humanidad o estamos lejos de eso y tenemos que saber actuar ante todo? Tenemos que saber actuar, yo creo que, no sé si es lo más difícil, no le podría valorar así. Creo que, por ejemplo, tiene una tasa de mortalidad del 4 o 5%, cuando el ébola tiene una tasa de mortalidad entre el 60 y el 80. Por suerte no nos llegó, pero creo que es una situación difícil porque en este tipo de sociedad no estamos acostumbrados a epidemias y pandemias de este tipo. Claro. Para nosotros psicológicamente es muy difícil darnos cuenta que hay un antes y un después de esto, darnos cuenta que un microorganismo nos cambia la vida a todo el mundo, no es fácil para nosotros. Doctora, y ante la situación y uno cuando ve la pobreza de África o algunos países de Asia
que realmente se ven golpeados. Primero por la pobreza, por las enfermedades, y vemos, usted recién mencionó que tenemos otro tipo de sociedad, una sociedad que acata a la autoridad, que respeta, diríamos en gran manera, a sus representantes. Y en este caso, a ver, puntualizar en eso, ¿no? En la marcada diferencia entre una política de salud y otra, ¿no? Hay uno nota también cuando está fuera del país y observa las cosas que usted observó durante muchísimos años en esos países, en ese continente, puntualmente en Asia o en la misma África también, doctora, y ve lo que se vive en la Argentina. Y uno dice, no hay que tener temor. Usted puntualizó en no tener temor, sino que en afrontar las situaciones. Respetar las reglas, claro. Hay que respetarlas. Lo que pasa es que hay países que no nos ocurre a nosotros, que las estructuras de salud son inexistentes. Claro. He conocido embarazadas que caminan hasta 20 kilómetros del trabajo del parto. Lugares como en los países como Afganistán, que una mujer no puede ir sola a una estructura de salud cuando hay algo, tiene que traerlo un hombre, sea su marido o el hombre responsable de la familia. Claro. No puede hacer ninguna práctica, mujeres que mueren solas en la casa porque no llegan a las estructuras de salud. Yo digo una cosa, que eso lo aprendí andando por estos países, que en los países del tercer mundo los datos que tenemos de mortalidad maternal no son ciertos, porque la mujer muere en la casa y hay mujeres que no tienen ninguna identificación civil. Claro. Nacen en la casa del padre, son casadas a cambio de una dote, se van a la familia del marido y ahí mueren, y nadie supo de su existencia en el mundo. Entonces, muy triste esto. Yo escribí un libro que digo ojos que ven, porque realmente hay dos mundos. Y cuando a nosotros nos golpea esta epidemia, imagina en lugares en que no hay estructuras de salud cómo golpea. Si bien en la Argentina, Estela, hemos tenido ya una cantidad, gracias a Dios, no tan grande de personas que han perdido la vida, pero aún así duele, porque no son solamente números, como siempre decimos, sino que son personas, y detrás de esas personas hay familias, y hay muchos hijos, esposos, nietos y demás que hoy están sufriendo esta pérdida. Veíamos algunas fotos de lo que llevan estos más de 30 años de su carrera, de su pasión, podríamos llegar a decirle, de ese gran amor por la humanidad que tiene usted, y en nombre de usted con todos los médicos. Hay muchos argentinos que integran Médicos Sin Frontera, ¿no? Y me ponía a pensar, y me puse a pensar en usted, en cómo es su vida, cómo es su familia, cómo fue el momento en decidirse y en irse a otro lugar sin conocimiento si le iba a tocar, o en un hospital con una estructura, o bien estábamos viendo en medio de la nada, con caminos difíciles, con hospitales tipo campaña, por decirle así de alguna manera, y no todas las veces con los elementos necesarios, pero aún así poniendo toda la garra y el corazón para atender, asistir a esa persona. Sí, es que yo creo, bueno, cuando yo estudié medicina lo hice como un compromiso hacia el ser humano. Yo lo repito siempre, mis hijos lo dicen, yo creí que podía cambiar el mundo. Con el tiempo uno se da cuenta que no lo puede cambiar, pero sí que la vida de uno haya puesto su granito de arena para que las injusticias cambien. Bueno, no sé, siempre pensé eso, porque ya estudié medicina. No soy una persona rica, nunca he hecho dinero con la medicina. Estudié en Alemania ginecología. De allí fui a trabajar a Argelia, donde estuve casada, donde nacieron mis hijos. Y después volví unos años que los chicos crecieron un poco al país, y después ya me volví a ir. Y nuestro puerto era Barcelona, los chicos quedaron en Barcelona estudiando, y yo volvía cada 2 o 3 meses y recorría diferentes países. Qué bárbaro, ¿no?
una rica experiencia que nos imaginamos por allí, ahora mirando la televisión, algún estudiante de medicina aquí en la provincia de Tucumán, que bueno, conoce, ¿no? lo que es la Facultad de Medicina en la provincia, también en la Universidad Nacional de Tucumán. Sí, la he escuchado nombrar. No conozco Tucumán, siempre he querido ir. Bueno. Creo que conozco más de África que de la Argentina. Mire usted, ¿no? Pero bueno, la llevó a África para cuidar a muchas personas. Y sin duda alguna, poniendo en práctica todo eso, bueno, y de cuando pase todo esto, claro, venga por Tucumán, doctora, ¿no? Eso dice mi hijo, que a comer unas empanadas tucumanas. Exacto, y de fama. Y ya especialmente, doctora, no se olvide ese nombre de la localidad, donde está la capital nacional de la empanada. Sí, aparte, bueno, el Jardín de la República, siempre Claro. lo dijeron así. Siempre tuve ganas de ir, pero bueno, la vida me fue llevando por otros caminos. Claro. Yo ahora estoy instalada hace 6 años en Mendoza, en el sur de Mendoza, en San Rafael. Bien. Y bueno, me dicen porque es definitivo, no lo sé. El que piense que es definitivo, el otro día me hacían una entrevista y una enfermera me dice, ¿usted cree que se queda? No la conocen. Doctora, Bueno. muchas gracias, cuídese mucho, muy amable. Gracias a ustedes. Perfecto. Que tengan buen día. Igualmente, Gracias. Ahí está. Para aquellos que no conocen por ahí, en el buscador, una vez escuchándola a esta doctora, conozcan un poco más sobre el gran trabajo humanitario, salvar a la humanidad, asistir a aquel que lo necesita. Es increíble, de las imágenes y de todo lo que se ve en el mundo, de la guerra, de los muertos, de las personas que mueren de hambre, que no tienen ni siquiera lo mínimo. De eso también aprendemos muchas Sin veces, duda. y como lo decía la doctora, quizás esto no sea lo peor. Y uno vio en películas por ahí de lo que pasa en algunos países y demás. La realidad supera la ficción. Así es. Y de Realmente lo que esta se vive vamos a día. salir adelante. Sin duda alguna.